Patología humana. Lovins. Capítulo 3. Parte 3. Patrones morfológicos de la inflamación aguda. Las características morfológicas de las lesiones inflamatorias agudas son la dilatación de los vasos pequeños y la acumulación de los leucocitos y líquido en el tejido extravascular. Las lesiones vasculares y celulares explican los signos y síntomas de la respuesta inflamatoria. El aumento del riego hacia la zona lesionada y el aumento de la permeabilidad vascular provoca una acumulación de líquido extravascular rico en proteínas plasmáticas, edema, y justifica el enrojecimiento, rubor, el calor y la tumefacción, tumor, asociado a la inflamación aguda. Los leucocitos que se reclutan y activan por el agente lesivo y por los mediadores endógenos pueden liberar metabolitos tóxicos y proteasas extracelulares, produciendo lesiones tisulares y pérdida de función. Durante las lesiones y en parte como consecuencia de liberación de prostaglandinas, neuropéptidos y citocinas, uno de los síntomas locales es el dolor. Aunque estas características generales son típicas de la mayor parte de las lesiones inflamatorias agudas, algunos patrones morfológicos especiales se suelen superponer sobre estos, en función de la gravedad de las lesiones, la causa específica y el tejido de la localización concretos. La importancia de reconocer los distintos patrones macroscópicos y microscópicos de la inflamación es que con frecuencia aportan datos útiles sobre la causa de base. Inflamación serosa. La inflamación serosa se caracteriza por exudado de un líquido poco celular hacia los espacios creados por una lesión de los epitelios de superficie o las cavidades peritoneales, revestidas por peritoneo, pleura o pericardio. Es típico que el líquido de inflamación serosa no esté infectado por gérmenes destructivos, ni contenga muchos leucocitos, que suelen provocar una inflamación purulenta, según se comenta más adelante. En las cavidades corporales, el líquido puede proceder del plasma, como consecuencia del aumento de permeabilidad vascular, o de las secreciones de las células mesoteliales, como irritación local. La acumulación de líquido en las cavidades se llama deslame. Los deslames del tipo trasudado aparecen también en procesos no inflamatorios, como una falta de flujo sanguíneo, en la insuficiencia cardíaca o una menor concentración de proteínas plasmáticas en algunas nefropatías y hepatopatías. Las ampollas cutáneas asociadas a las quemaduras y las infecciones por virus son una acumulación de líquido seroso dentro o inmediato por debajo de la epidermis cutánea lesionada. Inflamación fibrosa. Se desarrolla exudado fibrinoso cuando las extravasaciones vasculares son grandes o existe un estímulo procoagulante local. Cuando aumenta mucho la permeabilidad vascular, las proteínas de mayor peso molecular como el fibrinógeno salen de la sangre y se forma fibrina, que se deposita en el espacio extracelular. El exudado fibrinoso es típico de la inflamación en el revestimiento de las cavidades corporales, como las meninges, el pericardio y la pleura. A nivel histológico, la fibrina es una trama eosinófila de hebras o en ocasiones un coágulo amorfo, fibra 13B. Los exudados fibrinosos se pueden disolver mediante fibrinólisis y ser eliminados por los macrófagos. Si no se elimina la fibrina, con el tiempo puede estimular el crecimiento de fibroblastos y vasos en su seno, con la consiguiente aparición de cicatriz. La conversión del exudado fibrinoso en un tejido cicatrizal, organización, en el saco pericárdico provoca un engrosamiento fibroso, opaco, del pericardio y el epicardio en la zona de la exudación, y cuando la fibrosis es extensa, la obliteración del espacio pericárdico. Inflamación supurativa, purulenta, absceso. La inflamación purulenta se caracteriza por la producción de pus, un exudado que contiene neutrófilos,
residuos licuados de las células necróticas y líquido del edema. La causa más frecuente de inflamación purulenta, llamada también supurativa, es la infección por bacterias, que producen una necrosis por licuefacción del tejido, como los estafilococos. Estos patógenos se denominan bacterias biógenas, productoras de pus. Un ejemplo frecuente de inflamación aguda supurativa es una apendicitis aguda. Los abscesos son colecciones localizadas de pus, causadas por la supuración en el seno de un tejido, órgano o espacio delimitado. Se producen por la siembra de bacterias biógenas en el tejido. Figura 3.14. Los abscesos presentan una región central que aparecen como una masa de leucocitos necróticos y residuos de células tisulares. En general existe una zona de neutrófilos conservada alrededor de ese foco de necrosis, y por fuera de la misma se observan dilatación vascular y una inflamación crónica y reparación. Con el tiempo, los abscesos se delimitan del tejido por una pared y se acaban sustituyendo por tejido conjuntivo. Cuando persisten o están en lugares críticos como el encéfalo, puede ser necesario un drenaje quirúrgico de los abscesos. Úlceras. Una úlcera es un defecto local o excavación de la superficie de un órgano o tejido, causada por esfacelación o desprendimiento de un tejido necrótico inflamado. Figura 3.15. La ulceración solo se puede producir cuando existe necrosis tisular y la consiguiente inflamación a nivel o cerca de una superficie. Se suele encontrar en 1. La mucosa oral, gástrica, intestinal o geniturinaria. 2. La piel y tejido subcutáneo de extremidades inferiores de los ancianos con trastornos circulatorios que predisponen a una necrosis isquémica extensa. Es frecuente que coexista inflamación aguda y crónica en las úlceras, como se observa en las úlceras pépticas gástricas o duodenales y las úlceras diabéticas de las piernas. Durante la fase aguda se le conoce un intenso infiltrado polinuclear y dilatación vascular en los márgenes del defecto, pero al cronificarse los márgenes y la base de la úlcera presentan proliferación de fibrinoblastos, cicatrización y acumulación de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Evolución de la inflamación aguda. Aunque, como es esperable, muchas variables pueden modificar los procesos básicos de la inflamación, como la naturaleza y la intensidad de la lesión, el lugar y el tipo del tejido afectado y la capacidad de respuesta del huésped. Las reacciones inflamatorias agudas pueden tener típicamente 3 evoluciones. La solución completa es una situación perfecta. Todas las reacciones inflamatorias deberían terminar una vez que consigan eliminar al agente responsable, con una normalización del lugar de la inflamación aguda. Esto se llama resolución. Y en la evolución habitual, en lesiones limitadas o de corta duración, o cuando existe poca destrucción tisular y las células parenquimatosas lesionadas pueden degenerarse. La resolución incluye la eliminación de los residuos celulares y los microbios por los macrófagos y la reabsorción del líquido del edema por los vasos linfáticos. Curación mediante sustitución por tejido conjuntivo. Cicatrización o fibrosis. Se produce tras una destrucción importante del tejido, cuando la inflamación afecta a tejidos que no pueden degenerarse o cuando existe mucho exudado de fibrina en el tejido o las cavidades serosas, pleura, peritoneo, que no se puede eliminar de forma adecuada. En todas estas situaciones se produce crecimiento de tejido conjuntivo hacia la zona de lesión o exudado y lo convierte en una masa de tejido fibroso. Progresión de las respuestas de inflamación crónica. El paso de inflamación aguda a crónica se produce cuando no se consigue resolver la respuesta inflamatoria aguda, como consecuencia de la persistencia del agente lesivo o por alguna interferencia en el proceso de cicatrización normal.
Inflamación crónica. La inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada, semanas o meses, en la que se observa coexistencia de la inflamación, daño tisular e intentos de reparación en combinaciones variables. Puede aparecer tras una inflamación aguda, como se ha comentado anteriormente, o empezar en forma insidiosa, como un proceso larvado, a veces progresivo, sin signos de una reacción aguda previa. Causas de la inflamación crónica. La inflamación crónica aparece en las siguientes situaciones. Infecciones persistentes por microorganismos difíciles de erradicar como microbacterias o algunos virus, hongos y parásitos. Estos gérmenes suelen inducir una reacción inmunitaria llamada reacción de hipersensibilidad del tipo tardío. El capítulo 5. En ocasiones, la respuesta inflamatoria se asocia a un patrón específico llamado inflamación granulomatosa. Se comenta más adelante. En otros casos, la inflamación aguda no resuelta evoluciona a la cronicidad, como sucede en las infecciones bacterianas agudas del pulmón, que evolucionan a un absceso pulmonar crónico. Enfermedades por hipersensibilidad. La inflamación crónica juega un papel importante en un grupo de trastornos causados por una activación excesiva e inadecuada del sistema inmunitario. En las enfermedades autoinmunitarias, los autoantígenos inducen una elección crónica y lesiones tisulares. Ejemplos de este tipo son las artritis reumatoides y la esclerosis múltiple. En las enfermedades alérgicas, la inflamación crónica es consecuencia de una respuesta inmunitaria excesiva frente a sustancias ambientales comunes, como sucede en el asma bronquial, dado que las reacciones alérgicas y autoinmunitarias se desencadenan contra antígenos que normalmente son inocuos, no tienen ninguna utilidad y solo producen enfermedad. En estas enfermedades se encuentran rasgos mixtos de inflamación aguda y crónica porque se caracterizan por brotes de inflamación repetidos. En las fases agudas predominan la fibrosis. Exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos. Un ejemplo del agente exógeno son las partículas de sílice, un material inerte no degradable, cuya inhalación durante periodos prolongados produce una neumopatía inflamatoria, llamada silicosis. Capítulo 13. La arteriosclerosis, capítulo 10, es un proceso inflamatorio crónico que afecta a la pared arterial y se considera inducida, al menos en parte, por una producción y un depósito tisular excesivo de colesterol endógeno y otros lípidos. Algunas formas de inflamación crónica pueden tener importancia en la patogenia de algunas enfermedades que tradicionalmente no se consideran inflamatorias. Entre ellas destaca la enfermedad neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2 asociada y algunos tipos de cáncer en los que se relacionan reacciones inflamatorias, fomentando la participación del tumor. En los capítulos correspondientes se analiza la implicación de la inflamación en estos trastornos. Características morfológicas. A diferencia de lo que sucede en la inflamación aguda, que se manifiesta con cambios vasculares, edema, infiltrado neutrofílico principalmente, la inflamación crónica se caracteriza por infiltrado de células mononucleares, incluidas macrófagos, linfocíticos y células plasmáticas. Figura 3.3, 17. Destrucción tisular, inducida por la persistencia del agente lesivo o las células inflamatorias. Intentos de curación, mediante la sustitución por tejido conjuntivo del tejido lesionado que se realiza por angiogenia, proliferación de pequeños vasos, y en concreto por fibrosis. Dado que la angiogenia y la fibrosis son elementos de la curación de las heridas y la reparación, se analizan más adelante al hablar sobre la reparación tisular. Células y mediadores de la inflamación crónica. La combinación del infiltrado leucocítico, lesión tisular y fibrosis que caracteriza la inflamación crónica es consecuencia de la activación local de varios tipos de células y la producción de mediadores. Papel de los macrófagos.
Las células predominantes en la mayor parte de la lección inflamatoria crónica son los macrófagos, que contribuyen a la lección mediante la secreción de citocinas y factores de crecimiento que actúan sobre distintas células, mediante la destrucción de invasores extraños y tejidos y mediante la activación de otras células, entre las que destacan los linfocitos T. Los macrófagos son fagocitos profesionales, que se comportan como filtros para las partículas, los microbios y las células viejas. También actúan como células efectoras que eliminan los microbios en las respuestas inmunitarias celular y humoral. Capítulo 5. Sin embargo, realizan otras funciones en la inflamación y la reparación. A continuación se revisa la biología básica de los macrófagos, incluido su desarrollo y respuestas funcionales. Los macrófagos son células tisulares derivadas de células madre e hematopoyéticas de la médula ósea y progenitores del saco embrionario y el hígado fetal durante el desarrollo inicial. Las células circulantes de este estirpe se llaman monocitos. Los macrófagos suelen estar dispersos de forma difusa en la mayor parte de los tejidos conjuntivos. Además, se encuentran en localizaciones específicas de órganos, como el hígado, donde se denominan células de Kupffer, el vaso y los ganglios linfáticos, histocitos sinusales, y el sistema nervioso central, células de microglia, y los pulmones, macrófagos alveolares. En conjunto, esas células conforman el sistema mononuclear fagocítico, conocido también por el antiguo e inexacto nombre sistémico retículo endotelial. En las lecciones inflamatorias, los progenitores medulares dan origen a los monocitos, que entran en la sangre, migran hacia distintos tejidos y se diferencian en macrófagos. La entrada de los mismos factores implicados en la migración de los neutrófilos, como las moléculas de adhesión y las quimiosinas. La semivida de los monocitos en la sangre es un día, mientras que la duración de los macrófagos en el tejido son varios meses o años. Por tanto, los macrófagos suelen ser la población dominante de células en la lección inflamatoria a las 48 horas de evolución. Los macrófagos residentes en los tejidos en fase estacionaria, sin lesiones tisulares de inflamación, como la microglia, las células de Kupffer y los macrófagos alveolares, se originan en el saco vitalino o el hígado fetal en etapas muy precoces del embrionario. Pueblan los tejidos, pertenecen durante periodos prolongados y se le ponen principalmente por la proliferación de células residentes. Existen dos vías fundamentales de activación de los macrófagos, llamados clásica y alternativa. Figura 3.19. La selección de la vía por parte de un determinado macrófago depende de las señales activadores que las reciben. La activación del macrófago por vía clásica puede inducirse por productos microbianos, como endotoxinas, que se unen a los TLR y otros sensores, y por señales derivadas de los linfocitos T, y sobre todo la citocina INF-gamma en la respuesta inmunitaria. Los macrófagos activados por la vía clásica, llamado también M1, producen NO, y ERO, y regulan al alza enzimas lisosómicas, todas las cuales potencian la capacidad de destruir al organismo ingeridos y secretan citocinas que estimulan la inflamación. Estos macrófagos tienen importancia en la defensa del huésped frente a los microbios y en muchas reacciones inflamatorias. La activación de los macrófagos por la vía alternativa se induce por citocinas distintas a IFN-gamma, como interleucina 4 e interleucina 13, elaboradas por los linfocitos T y otras células. Estos macrófagos no son microbicidas activos, pero su principal función es la reparación tisular. Macrófagos activados por vía alternativa o M2. Secretan factores de crecimiento que fomentan la angiogenia, activan los fibroblastos y estimulan la síntesis de colágeno. Parece plausible que una respuesta a la mayor parte de los estímulos lesivos, la primera vía de activación, sea la clásica,
que se orienta a destruir los agentes dañinos, pero posteriormente se sigue la activación por vía alternativa, que inicia la reparación de tejidos. Sin embargo, esta secuencia tan exacta no está bien demostrada en la mayor parte de las reacciones inmunitarias. Además, aunque el concepto de macrófagos M1 y M2 aporta un marco útil para comprender la heterogeneidad de estas células, se ha descrito numerosas subpoblaciones más, y estos subgrupos M1 y M2 no son fijos. Los productos de los macrófagos activados eliminan agentes lesivos, como los microbios, e inician el proceso de reparación, pero también son responsables de gran parte de las lesiones tisulares de la inflamación crónica. Varias funciones de los macrófagos son clave para el desarrollo y la persistencia de la inflamación crónica y la consiguiente lesión tisular. Los macrófagos secretan mediadores de inflamación como citocinas, TNF, interleucina 1, quimiosinas, entre otros, y eicosanoides. Por eso los macrófagos son clave en el inicio y la propagación de las lesiones inflamatorias. Los macrófagos presentan antígenos a los linfocitos T y responden a señales precedentes de estas células, de forma que establecen un circuito de retroalimentación clave para la defensa frente a muchos microbios por las respuestas inmunitarias mediadas por células. Estas interacciones se describen en detalle en el análisis de la participación de los linfocitos en la inflamación crónica y más detalladamente en el capítulo 5, en el que se considera la inmunidad celular. Este impresionante arsenal de mediadores convierte a los macrófagos en potentes aliados de las defensas corporales frente a invasores no deseados. Pero esa misma maquinaria defensiva puede inducir una notable destrucción tisular cuando los macrófagos se activan de forma inadecuada o excesiva. La actividad de los macrófagos explica que la destrucción tisular sea una de las características de la inflamación crónica. En algunos casos, cuando el irritante se elimina, los macrófagos acaban por desaparecer, porque mueren o se eliminan por los linfáticos a través de los ganglios. En otros casos, persisten una acumulación de macrófagos como consecuencia del reclutamiento continuo desde la circulación y la proliferación local en el foco inflamatorio. Papel de los linfocitos. Los microbios y otros antígenos ambientales activan a los linfocitos B y T, que amplifican y propagan la inflamación crónica, aunque la principal función de estos linfocitos es actuar como mediadores de la inmunidad adaptiva, que aporta defensas frente a los patógenos infecciosos. Capítulo 5. Estas células suelen aparecer en la inflamación crónica, y cuando se activan esta suele ser persistente y grave. Algunas de las lesiones inflamatorias crónicas más potentes, como la inflamación granulomatosa, que se describe a continuación, dependen de la respuesta linfocítica. Los linfocitos pueden ser la población dominante en la inflamación crónica de los trastornos autoinmunitarios y otras enfermedades por hipersensibilidad. Dada su capacidad de secretar citocinas, los linfocitos T CD4 más fomentan la inflamación y condicionan la naturaleza de la reacción inflamatoria. Estos linfocitos T amplifican mucho la reacción inflamatoria precoz inducida tras el reconocimiento de los microbios y las células muertas como parte de la respuesta inmunitaria innata. Existen 3 subgrupos de linfocitos T CD4+, que secretan distintas citocinas e inducen diversos tipos de inflamación. Los linfocitos TH1 elaboran la citocina INF-gamma, que activa los macrófagos por la vía clásica. Los linfocitos TH2 secretan interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, que reclutan y activan a los eosinófilos y los responsables de la vía alternativa de la activación de los macrófagos. Los linfocitos TH17 secretan interleucina 17 y otras citocinas, que inducen a la secreción de quimiosinas responsables del reclutamiento de neutrófilos a la reacción. Los linfocitos TH1 y TH17 están implicados en la defensa frente a muchos tipos de bacterias y virus y en las enfermedades autoinmunitarias.
Los linfocitos TH2 son importantes en la defensa frente a las infecciones por helmintos y en la inflamación alérgica. Estos subtipos de linfocitos T y sus funciones se describen en detalle en el capítulo 5. Los linfocitos y macrófagos interactúan de forma bidireccional y estas interacciones juegan un importante papel en la propagación de la inflamación crónica. Los macrófagos presentan antígenos a los linfocitos T, expresan moléculas de membrana llamados coestimuladoras, que activan a los linfocitos T y elaboran citocinas, interleucina 12 y otras, que también estimulan las respuestas de los linfocitos T. Capítulo 5. Los linfocitos T activados a su vez producen las citocinas descritas antes, que reclutan y activan a los macrófagos, fomentando una mayor presentación de antígenos y secreción de citocinas. El resultado es un ciclo de reacciones celulares que alimentan y mantienen la inflamación crónica. Los linfocitos T B activados y las células plasmáticas productoras de anticuerpos suelen aparecer en los focos de inflamación crónica. Los anticuerpos pueden ser específicos para antígenos ajenos o propios persistentes en el foco de inflamación o frente a componentes tisulares alterados. Sin embargo, la especificidad e incluso la importancia de los anticuerpos en la mayor parte de los trastornos inflamatorios crónicos no están claras. En algunas reacciones inflamatorias crónicas, los linfocitos acumulados, las células presentadoras de antígeno y las células plasmáticas se agregan para formar estructuras linfoides que recuerdan a los folículos existentes en los ganglios linfáticos. Estos se llaman órganos linfoides terciarios. Este tipo de organogenia linfoide se suele encontrar en la sinovial de los pacientes con artritis reumatoide de larga evolución, en la artritis de Hashimoto, en la tiroides y en las mucosas gástricas de los pacientes de una infección de Helicobacter pylori. Se ha planteado que la formación local de órganos linfoides pueda perpetrar la relación inmunitaria, aunque no está bien establecida la información de estas estructuras. Otras células en la inflamación crónica. Otros tipos de células pueden ser llamativas en la inflamación crónica inducidas por estímulos particulares. Los eosinófilos son abundantes en las reacciones inmunitarias mediadas por IgE y en las infecciones parasitarias. Figura 3.21. Este reclutamiento depende de moléculas de adhesión parecidas a las que emplean los neutrófilos y también de quimiosinas específicas, por ejemplo, eotaxina, generadas por los leucocitos y las células epiteliales. Los eosinófilos tienen gránulos que contienen la proteína básica mayor, que es una proteína muy catiónica que resulta tóxica para los parásitos, aunque también producen lesiones en las células epiteliales del huésped. Ese es el motivo por el cual los eosinófilos sirven para controlar las infecciones parasitarias, pero también contribuyen a las lesiones tisulares en las reacciones inmunitarias, como las alergias. Los mastocitos también están ampliamente distribuidos por los tejidos conjuntivos y participan en las reacciones inflamatorias agudas y crónicas. Los mastocitos se originan a partir del precursor de la médula. Comparten muchas similitudes con los basófilos circulantes, pero no se originan a partir de ellos. Son residentes en los tejidos y por eso tienen papeles más importantes en las reacciones inflamatorias en los tejidos de los basófilos. Los mastocitos y los basófilos expresan en la superficie del receptor FCRI que se une a la porción Fc del antígeno IgE en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. La IgE, ligada a los receptores Fc de los mastocitos, le conocen la forma específica de un antígeno y en respuesta las células se desgranulan y liberan mediadores como la histamina y prostaglandinas. Capítulo 5. Este tipo de respuestas se producen durante las reacciones alérgicas frente a los alimentos, el veneno de insecto o algunos fármacos, en ocasiones con resultados desastrosos. Por ejemplo, el shock anafiláctico. Los mastocitos también aparecen en las reacciones inflamatorias crónicas y como secretan muy abundantes citocinas, pueden fomentar las reacciones inflamatorias. Aunque los neutrófilos son característicos de la inflamación aguda, muchas variantes de inflamación crónica
que duran meses, siguen presentando gran cantidad de neutrófilos, inducidos por la persistencia de los microbios o por las citocinas y otros mediadores producidos por los macrófagos activados y los linfocitos T. En las infecciones bacterianas crónicas del hueso, osteomielitis, pueden persistir en el exudado neutrófilo durante muchos meses. Los neutrófilos también tienen importancia en las lesiones crónicas del pulmón asociadas al tabaco u otros irritantes. Checa el capítulo 13. Este patrón de inflamación se ha denominado crónico agudizado. Inflamación granulomatosa. La inflamación granulomatosa es una variante de inflamación crónica caracterizada por colecciones de macrófagos activados, a menudo asociados a linfocitos T y que en ocasiones muestran necrosis central. Los macrófagos activados pueden tener mucho citoplasma y empezar a recordar a las células epiteliales, por lo que se denominan células epiteloides. Algunos macrófagos activados pueden fusionarse y formar células gigantes multinucleadas. Pueden formar células gigantes multinucleadas. La formación de granulomas en el intento del organismo de contener a un agente lesivo difícil de erradicar. En este intento, con frecuencia se pone una activación potente de los linfocitos T que se asocia con una activación de los macrófagos que puede dañar los tejidos normales. Existen dos tipos de granulomas que se diferencian en su patogenia. Los granulomas inmunitarios se deben a diversos agentes capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediada por los linfocitos T. Este tipo de respuesta inmunitaria genera granulomas, en general cuando no es posible eliminar con facilidad un agente causante, como sucede en los microbios persistentes o por un antígeno propio. En este tipo de respuestas, los macrófagos activan a los linfocitos T que producen citocinas como interleucina 2, que activan a otros linfocitos T, perpetuando la respuesta IFN gamma, que activa los macrófagos. Se encuentran granulomas del cuerpo extraño, en respuesta a cuerpos extraños relativamente inertes, cuando no existen respuestas inmunitarias mediadas por linfocitos T. Es típico que se formen granulomas del tipo cuerpo extraño alrededor de materiales como el talco, asociado al consumo de drogas por vía parenteral, suturas u otras fibras, que tienen un tamaño suficiente para impedir la fagocitosis por un macrófago, pero no son inmunógenas. La célula epitelial y las células gigantescas se oponen a la superficie del cuerpo extraño. El material extraño se suele identificar con facilidad en el centro del granuloma, sobre todo si se mira con luz polarizada, porque presenta un aspecto refringente. Morfología. En los cortes del tejido habitual teñidos con HE, figura 3.22, los macrófagos activados de los granulomas tienen un citoplasma granular rosado, con límites poco definidos, y se llaman células epiteloides. Un collarete de linfocitos rodea a los agregados de macrófagos epiteloides. Los granulomas más antiguos pueden tener un ribete de fibroblastos y tejido conjuntivo. Con frecuencia, aunque no siempre, se encuentran células gigantes, multinucleadas de 40 a 50 picómetros de diámetro. En los granulomas se llaman células gigantes de Langerhans. Son una gran masa de citoplasma con muchos núcleos. Los granulomas asociados a algunos gérmenes concretos, clásicamente Mycobacterium tuberculosis, suelen contener una zona central de necrosis. Macroscópicamente, entre esto les da un aspecto gaseoso granular, y por eso se habla de necrosis gaseosa. Por el microscopio, este material necrótico aparece como residuos granulares eosinófilos, amorfos sin estructura, con pérdida de los detalles celulares. Los granulomas de la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis y las lesiones del cuerpo extraño no suelen tener centros necróticos, por lo que se llaman no necrosantes. La curación de los granulomas se asocia a fibrosis, que puede ser extensa. Los granulomas se encuentran en determinantes procesos patológicos
Es importante reconocer el patrón de los granulomas por el número limitado del proceso, algunos con el riesgo para la vida que los producen. Tabla 3.9. En presencia de una respuesta de linfocitos T persistente frente a determinantes microbios, por ejemplo, Mycoplasma tuberculosis, Treponema pallidum u hongos. Las citocinas derivadas de los linfocitos T son responsables de la activación crónica de los macrófagos y la formación de granuloma. Los granulomas también pueden aparecer en algunas enfermedades de mecanismo inflamatorio, sobre todo en la enfermedad de Crohn, que se incluye dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales y es una causa importante de inflamación intestinales. Y es una causa importante de inflamación granulomatosa en Estados Unidos y una enfermedad de etiología desconocida que se llama sarcoidosis. La tuberculosis es el prototipo de la enfermedad granulomatosa provocada por una infección y siempre se debería descartar como causa cuando se identifiquen granulomas. En esta enfermedad, el granuloma se conoce como tubérculo. Los patrones morfológicos de las distintas enfermedades granulomatosas pueden ser lo bastante distintas como para permitir el diagnóstico con razonable precisión. Tabla 3.9. Aunque siempre es preciso identificar el agente etiológico específico con tinciones especiales, por ejemplo, tinciones ácido resistentes para el bacilo tuberculoso. Sí, tinciones especiales para cada uno. Con cultivo, tuberculosis e infecciones por hongos, con técnicas moleculares, por ejemplo, de acción de cadena de polimerasa para la tuberculosis, o con técnicas serológicas, por ejemplo, para el sífilis. Resumen. Inflamación crónica. La inflamación crónica es una respuesta prolongada del huésped frente a estímulos persistentes que pueden aparecer tras una inflamación aguda no resuelta o ser crónica desde un principio. Se produce por microbios resistentes a la eliminación en las respuestas inmunitarias frente a los antígenos propios y ambientales y por algunas sustancias tóxicas, por ejemplo la sílice, es la base de muchas enfermedades con importancia médica. Se caracteriza por la coexistencia de inflamación, lesión tisular, intentos de reparación mediante cicatrización y respuestas inmunitarias. El infiltrado celular incluye macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y otras leucocitos. Viene mediado por citocinas, elaboradas por los macrófagos y los linfocitos, sobre todo linfocitos T. Las interacciones bidireccionales entre estas células tienden a amplificar y prolongar la reacción inflamatoria. La inflamación granulomatosa es un patrón específico a nivel morfológico de inflamación crónica inducida por la activación de los linfocitos T y los macrófagos en respuesta a un agente que es respuesta a la erradicación. Efectos sistémicos de la inflamación. La inflamación, aunque sea localizada, se asocia a reacciones sistémicas inducidas por las citocinas, que se llaman de forma colectiva respuestas de fase aguda. Cualquiera que haya tenido un episodio grave de una enfermedad bacteriana o vírica, por ejemplo neumonía o gripa, habrá sentido en carne propia las manifestaciones sistémicas de una inflamación aguda. Estos cambios son reacciones a las citocinas, cuya producción se estimula por productos bacterianos, como los LPS, el ARN bicatenario de los virus y otros estímulos inflamatorios. Las citocinas TNF, interleucina 1 e interleucina 6 son importantes mediadores de las reacciones de fase aguda. Otras citocinas, entre las cuales destacan sobre todo los interferones de tipo 1, también contribuyen a esta reacción. La respuesta de fase aguda incluye varios cambios y anatomopatológicos. La fiebre, caracterizada por el aumento de la temperatura corporal en general entre 1 y 4 grados centígrados, es una de las manifestaciones más llamativas a la respuesta de fase aguda, sobre todo cuando la inflamación se asocia a una infección. Las sustancias que fomentan la aparición de una fiebre se llaman pirógenos. El aumento de la temperatura corporal se debe a las prostaglandinas elaboradas por las células vasculares
hiperivasculares del hipotálamo. Los productos bacterianos como los LPS llamados pirógenos exógenos estimulan a la liberación de citocinas como interleucina 1 y TNF llamados pirógenos endógenos por los leucocitos, y estos aumentan las enzimas ciclooxigenasas que convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas. En el hipotálamo, las prostaglandinas, sobre todo el PGE2, la prostaglandina E2, estimula la producción de neurotransmisores que le ajustan el punto de control de la temperatura a un nivel más alto. Los AINE, incluido el ácido acetilsalicílico, reducen la fiebre inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. No está claro cómo, ni incluso si la fiebre contribuye a la respuesta defensiva del huésped. Las proteínas de fase aguda son proteínas plasmáticas, principalmente sintetizadas en el hígado, cuyas concentraciones plasmáticas pueden aumentar varios cientos de veces, como parte de la respuesta ante los estímulos. Así es, como parte de la respuesta ante los estímulos inflamatorios. Tres de las mejores conocidas de estas proteínas son la proteína selectiva, CRP, el fibrinógeno y la proteína del amiloide acérico, SAA. La síntesis de estas moléculas por los hepatocitos se estimula por las citocinas. Muchas proteínas de fase aguda como CRP y LSA se ligan a las paredes de células. Se ligan a las paredes de células microbianas y pueden comportarse como opsoninas y fijar el complemento. Los fibrinógenos se unen a los eritrocitos y provocan la formación de pilas que se sedimentan con mayor rapidez por unidad de densidad. Los fibrinógenos se unen a los eritrocitos y provocan la formación de pilas de sedimento con una mayor rapidez por unidad de densidad que los eritrocitos aislados. Esta es una base para medir la velocidad de cimentación glomerular, una prueba sencilla para medir la respuesta inflamatoria causada por cualquier estímulo. Las proteínas de fase aguda tienen efectos beneficiosos durante la inflamación aguda, pero una producción prolongada de la misma, sobre todo SAA, en situaciones de inflamación crónica, puede en ocasiones provocar una amiloidosis secundaria. Checa el capítulo 5. El aumento de la concentración de CRP sérica sirve como marcador de un aumento del riesgo de infarto de miocardio en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Se plantea que la inflamación de las placas arteriosclerosas coronarias predisponen a la trombosis y posterior infarto. Otro péptido cuya producción está aumentando en la respuesta de fase aguda es el péptido regulador de hielo epsidina. El aumento crónico de las concentraciones de epsidina plasmática reduce la disponibilidad de hielo y explica la anemia asociada a la inflamación crónica. La leucocitosis es una característica frecuente de las reacciones inflamatorias, sobre todo las inducidas por las infecciones bacterianas. El recuento de los leucocitos suele llegar a 15.000 a 20.000 células por mililitro, aunque en ocasiones alcanza concentraciones muy elevadas, en el orden de 40.000 a 100.000 células por mililitro. Estas elevaciones tan extremas se suelen denominar reacciones leucemoides, dado que se parecen y se deben diferenciar a los recuentos de leucocitos propios de las leucemias. Las leucocitosis inicialmente se producen por la liberación acelerada de células de la reserva medular postmitótica, causada por las citocinas, incluidos el TNF y la interleucina 1, y por eso se asocian al aumento del número de neutrófilos inmaduros en la sangre, por lo que se denomina desviación izquierda. La infección prolongada induce la proliferación de precursores medulares por el aumento de la producción de los factores estimuladores de las colonias, CSF. Por lo tanto, si se manifiesta la inflamación, la producción medular de leucocitos aumenta
un efecto que suele ser superior al necesario para compensar la pérdida de estas células en la reacción inflamatoria. Checa también el análisis de leucocitos en el capítulo 12. La mayor parte de las infecciones bacterianas inducen un aumento del recuento de neutrófilos de la sangre, que se llaman neutrofilia. Las infecciones víricas, como la mononucleosis infecciosa, la parotiditis y el sarampión, provocan un aumento absoluto del número de linfocitos, linfocitosis. En algunas alergias e infestaciones parasitarias, aumenta el número de eosinófilos en la sangre, causando eosinofilia. Algunas infecciones, fiebre tifoidea, infecciones causadas por algunos virus, rickettsias y determinados protozoos, se asocian a una reducción del número de leucocitos circulantes, leucopenia. Otras manifestaciones de las respuestas de fase aguda incluyen un aumento de frecuencia cardíaca y la presión arterial, menos sudoración, principalmente por la del direccionamiento del flujo de sangre de los lechos vasculares cutáneos a los profundos para reducir la pérdida de calor a través de la piel, escalofríos, temblor, búsqueda de calor, anorexia, somnolencia y malestar, posiblemente por las acciones de las citocinas sobre las células del encéfalo. En las infecciones bacterianas graves, sepsis, la gran cantidad de bacterias y sus productos de sangre estimulan la producción de enormes cantidades de diversas citocinas, sobre todo TNF e interleucina 1. Las concentraciones altas de estas citocinas en la sangre determinan unas alteraciones clínicas y autonomopatológicas generalizadas, como la coagulación intravascular diseminada, el shock hipotensivo y trastornos metabólicos como resistencia a la insulina e hiperglucemia. Esta tríada clínica se llama shock séptico y se comenta de forma detallada en el capítulo 4. Se puede producir un síndrome parecido al shock séptico como complicación de algunos trastornos no infecciosos. Como complicación a algunos de estos trastornos no infecciosos, como las quemaduras graves, los traumatismos, las pancreatitis y otros procesos graves, de forma colectiva. Estas lesiones se llaman síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SRIS. En el siguiente apartado se analizará el proceso de reparación, que es una respuesta de curación frente a la destrucción causada por inflamación u otras causas. Resumen. Efectos sistémicos de la inflamación. Fiebre. Las citocinas TNF, interleucina 1, estimula la producción de prostaglandinas en el hipotálamo. Producción de proteínas de fase aguda, proteína selectiva. Otras. Síntesis estimulada por citocinas, interleucina 6 y otras, que actúan sobre los hepatocitos. Leucocitosis. Las citocinas CSF estimulan la producción de leucocitos a partir de precursores de la médula ósea. En algunas infecciones graves, shock séptico, caída de la presión arterial, coagulación intravascular diseminada, alteraciones metabólicas, inducido por concentraciones altas de TNF y otras citocinas. Reparación tisular. Perspectiva general de la reparación tisular. Un aspecto especial para la supervivencia de un organismo es su capacidad de reparar las lesiones causadas por las agresiones tóxicas y la inflamación. De hecho, la respuesta inflamatoria frente a los microbios y tejidos lesionados no solo sirve para eliminar estos riesgos, sino también pone en marcha el proceso de reparación. La reparación de los tejidos lesionados se produce mediante dos tipos de reacciones: regeneración por proliferación de las células residuales no dañadas y maduración de las células madre tisulares y depósitos de tejido conjuntivo para formar una cicatriz. Figura 3.23. Regeneración. Algunos tejidos pueden sustituir los componentes lesionados y básicamente recuperar una situación de normalidad. Proceso que se llama regeneración. La regeneración se produce por proliferación de las células que sobreviven por agresión y conservan la capacidad de proliferar.
por ejemplo en los epitelios que se dividen con lapidez de la piel, o el intestino, o en algunos órganos parenquimatosos, entre los que destaca el hígado. En otros casos, la célula madre tisular puede contribuir a la recuperación de los tejidos lesionados. Sin embargo, aunque los animales inferiores, como las salamandras o los peces, pueden regenerar miembros o apéndices enteros, los mamíferos tienen una capacidad de regeneración de los tejidos y órganos dañados limitada, y solo algunos componentes de la mayor parte de los tejidos se pueden recuperar por completo. Depósito de tejido conjuntivo. Formación de cicatriz. Cuando los tejidos lesionados no son capaces de recuperarse por completo o las estructuras de soporte del tejido presentan lesiones graves, la reparación se consigue depositando tejido conjuntivo fibroso, un proceso que se traduce en la formación de una cicatriz. Aunque la cicatriz fibrosa no es normal, consigue aportar una estabilidad estructural suficiente como para que el tejido dañado consiga recuperar la función. El término fibroso se suele emplear para aludir al depósito extenso de colágeno que afecta a los pulmones, el hígado, los riñones y otros órganos como consecuencia de la inflamación crónica o el miocardio tras una necrosis isquémica extensa. Infarto. Cuando la fibrosis se desarrolla en un tejido ocupado por un exudado inflamatorio se denomina organización, como sucede en la neumonía organizada que afecta a los pulmones. Después de muchas lesiones frecuentes, la regeneración y la forma de cicatrices contribuye en grado variable a la recuperación final. En ambos procesos proliferan diversas células y existen estrechas interacciones entre estas y la matriz extracelular, MEC. En primer lugar, se abordan los mecanismos generales de la proliferación y la generación celular, para luego comentar las principales características de la regeneración y la curación mediante cicatriz, y al final describir la curación de las heridas cutáneas y la cicatrización, fibrosis, de los órganos parenquimatosos como ejemplos del proceso de reparación. Regeneración de células y tejidos. La regeneración de las células y tejidos lesionados se basa en la proliferación celular, que viene regulada por factores de crecimiento y que depende de forma esencial de la integridad de la matriz extracelular y el desarrollo de células madurativas a partir de las células madre. Antes de describir ejemplos de reparación por regeneración, se analiza el control de la proliferación celular en este proceso. En el capítulo 1 se han descrito los principios generales de la proliferación celular. Proliferación celular, señales y mecanismos de control. Varios tipos celulares proliferan durante la reparación tisular. Entre ellos incluyen los residuos del tejido lesionado, que trata de recuperar la estructura normal. Las células endoteliales vasculares para generar nuevos vasos que aportan los nutrientes necesarios para el proceso de reparación. Y los fibroblastos, fuente de tejido fibroso que forma una cicatriz para rellenar los defectos que no se pueden formar fibroso que forma una cicatriz para rellenar los defectos que no se pueden corregir mediante la generación. La capacidad de reparación de los tejidos viene determinada en parte por su capacidad proliferativa intrínseca. En algunos tejidos que a veces se llaman lábiles, las células se pierden de forma constante y se deben sustituir por células nuevas procedentes de células madre tisulares y progenitores inmaduras que proliferan con rapidez. Estos tipos de tejidos incluyen las células hematopoyéticas, medulares y de muchos epitelios de superficie, como las capas basales de los epitelios escamosos de la piel, la cavidad oral, la vagina y el cuello uterino. Los epitelios cúbicos de los conductos que drenan las glándulas exócrinas, salivales, páncreas, árbol biliar, el epitelio cilíndrico del tubo digestivo, el útero y las trompas de falopio, y el epitelio transilocal del tracto urinario. Estos tejidos tienen capacidad de generar con rapidez tras una lesión siempre que se conserve la población de células de reserva. Otros tejidos, llamados estables, están constituidos por células que normalmente se encuentran
en el estadio G0 del ciclo celular, sin proliferar, pero se pueden hacer de respuesta a una lesión o una pérdida de masa tisular. Entre estos tejidos se incluyen los parenquimas de la mayor parte de los órganos sólidos, como el hígado, el páncreas y el riñón. Las células endoteliales, los fibroblastos y las células musculares lisas también son quiescentes en condiciones normales, pero pueden proliferar como respuesta a factores de crecimiento, una lección especialmente importante en la cicatrización de las heridas. Algunos tejidos llamados permanentes están constituidos por células no proliferativas, con diferenciación terminal, como sucede con la mayor parte de las neuronas y las células musculares cardíacas. Las lesiones de estos tejidos son irreversibles y provocan una cicatriz, dado que las células no pueden regenerarse. En general, se considera que las células musculares esqueléticas no tienen capacidad de dividirse, pero las células satélite unidas a la vaina endomisal aportan cierta capacidad regenerativa a este tipo de tejido. La proliferación celular se regula por señales aportadas por factores de crecimiento y la matriz extracelular. Se han descrito muchos factores de crecimiento distintos, algunos de los cuales actúan sobre múltiples tipos de célula, mientras que otros son específicos. Los factores de crecimiento se producen típicamente por las células próximas al foco de lesión, y las fuentes más importantes son los macrófagos, y activados por la lesión, aunque también las células epiteliales y estromales pueden elaborar algunos. Varios factores de crecimiento se unen a las proteínas de los MEC y se muestran en los lugares de daño tisular en concentraciones altas. Todos los factores de crecimiento actúan vías de transmisión de señales que, en último término, inducen cambios en la expresión de genes que empujan a la célula a seguir en el ciclo celular y apoyan a la síntesis de moléculas y orgánulos necesarios para la división celular. Capítulo 1. Además de responder a factores de crecimiento, las células emplean las integrinas para unirse a las proteínas de las MEC, y las señales procedentes de las integrinas también pueden estimular la proliferación celular. En el proceso de degeneración, la proliferación de las células residuales se complementa con el desarrollo de células maduras a partir de la célula madre. En el capítulo 1 se comentaron los principales tipos de célula madre, y en los adultos las más importantes para la generación tras una lesión son las células madre tisulares. Estas residen en nichos especializados y se cree que una lesión activa señales de estos nichos que causan que las células madre quiescentes empiecen a proliferar y se diferencien en las células maduras, que repueblan, así es, se diferencien en células maduras. En procesos de regeneración, la proliferación de células residuales se complementan con el desarrollo de células maduras a partir de células madre. En el capítulo 1 se comentaron los principales tipos de célula madre. Los adultos, las más importantes para la regeneración tras una lesión son las células madre tisulares. Estas residen en nichos especializados y se cree que una lesión activa señales de esos nichos que causan que las células madre quiescentes empiezan a proliferar y se diferencian en células maduras, que le pueblan los tejidos dañados. Mecanismos de regeneración de tejidos. La importancia de la regeneración para la reposición de los tejidos dañados depende de los distintos tipos de tejido y la intensidad de la lesión. En los epitelios del tubo digestivo o la piel, las células lesionadas son rápidamente sustituidas por proliferación a las células residuales y diferenciación de células procedentes de las células madre tisulares siempre que la membrana basal subyacente se conserve intacta. Las células epiteliales residuales elaboran los factores de crecimiento implicados en este proceso. Las células lesión generadas migran para rellenar el defecto creado por la lesión y se recupera la integridad del tejido. También pueden generarse los tejidos de los órganos parenquimatosos, cuyas células tienen capacidad proliferativa, aunque se suele tratar de un proceso limitado, salvo en el hígado, el páncreas, las glándulas suprarrenales, la tiroides, el pulmón, tienen cierta capacidad regenerativa.
La extirpación quirúrgica de un riñón produce una respuesta compensadora en el otro que produce hipertrofia e hiperplasia de las células del conducto proximal. No se comprenden bien los mecanismos de esta respuesta, aunque posiblemente impliquen la producción local de factores de crecimiento e interacciones de las células con la MEC. La extraordinaria capacidad que tiene el